Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Víctor del Río Bello. Él tiene una especialidad en estrategia en Melbourne, Australia. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Doctor, tú te dedicas a estrategias de grandes proyectos científicos. Platícanos un poco qué es lo que ves y porque estamos hablando de la creación de un sincrotrón, que es todo un proyecto. Claro. Grandes proyectos científicos son los que básicamente tienen tres características. Son grandes en dimensiones, grandes en inversión e involucra un gran número de gente, científicos y administradores, y tiene que crearse al final de cuentas porque a nivel político tomaron la decisión de que se implementara. Platícanos del sincrotrón. Hay mucho desconocimiento sobre el tema. De momento nos preguntamos, ¿hacer un sincrotrón en México es necesario? ¿Tenemos el tamaño de país? Pareciera que sí, pero ¿es una prioridad? Claro que es una prioridad. Es que mira, el sincrotrón tiene un nombre primero medio raro. Y uno dice, bueno, ¿para qué? ¿Cómo se come el sincrotrón? Bueno, imagínate que el sincrotrón es un supermicroscopio. Es un supermicroscopio que te puede ver a nivel molecular o a nivel atómico, con una gran precisión. Entonces, ¿para qué sirve un supermicroscopio? Bueno, si estás investigando a una célula, a una proteína de una célula, porque hay una enfermedad que está atacando esa proteína, y puedes ver esa célula con gran detalle, y puedes ver todo el proceso que sigue esa célula cuando es afectada por el virus o la bacteria, pues tienes una gran información que tú puedes utilizar para crear posibles medicinas para combatir esa enfermedad. O sea, si ahorita te dijera, si en el siglo XIX alguien te hubiera dicho, oye, ¿para qué sirve un microscopio? Y tú hubieras dicho a la gente, no lo necesitamos. Pues imagínate qué hubiera pasado con la ciencia si no hubiéramos tenido un microscopio. O qué hubiera significado para ser un astrónomo el no tener un telescopio. Es un requisito, un instrumento básico para hacer ciencia en estos momentos. Algunos países ya lo tiene Italia, lo tiene Brasil, lo tiene Estados Unidos, pero de pronto requiere muchos recursos. Mira, todos los países, desde el número 1 hasta el número 14, todos los países en términos de su capacidad económica, tienen por lo menos un sincrotrón. El número 15 es México, no lo tiene. Brasil tiene 2 sincrotrones. Tiene uno, el NNLS, y ahorita está terminando por construir Sirius, su segundo sincrotrón. Los países están construyendo más sincrotrones más rápidamente desde el año 2001 hasta ahora que todos los que se construyeron anteriormente. ¿Por qué crees que los países del primer mundo y los gobiernos de todo el primer mundo y de los 14 potencias económicas del mundo están gastando tantos miles de millones de dólares y no sirven para nada? Lo están gastando porque saben que los beneficios que están obteniendo de sus sincrotrones son mucho mayores que la inversión que están poniendo. Vamos por partes, para que a la audiencia le quede un poco más claro. Estamos hablando que el sincrotrón tiene también que ver con las altas energías. ¿Cuál es la relación y cómo funciona para generar este tipo de conocimientos? Bueno, es que mira, esto es muy interesante. El sincrotrón fue creado como un aparato de las ciencias físicas, ¿sí?, para hacer experimentos de ciencia pura en el área de la física, ¿sí? Colisionador. Bueno, hay dos diferencias. El colisionador es un aparato que empuja dos partículas, ¿sí?, para que choquen, en dirección contraria para que choquen. La radiación del sincrotrón solamente acelera una partícula, que puede ser el electrón, a casi la velocidad de la luz. Y cuando la acelera a casi la velocidad de la luz, el electrón emite una radiación que se conoce como radiación del sincrotrón, que tiene una gran intensidad, casi 10 millones de veces más intensa que la luz del sol. Y con esa luz es con lo que tú puedes ver estas cosas a nivel subatómico y molecular. Y de ahí, ¿cómo se genera el conocimiento, por ejemplo, como para la óptica, para el cerebro, para muchas cosas? Porque si tú ves a ese nivel,
tú ves lo que está pasando. O sea, normalmente tú haces una serie de teorías de qué es lo que pasa a nivel molecular. Pues no tienes que hacer ninguna teoría, lo estás viendo. Cuando ves las cosas, te estoy enseñando una fotografía de lo que está pasando. Y además no solamente es una fotografía, hay una serie de análisis, porque es un análisis de la luz visible y de la luz invisible. Y a través de ese análisis de rayos X, se puede saber las características de la muestra. Entonces, si tú sabes las características de la muestra y estás viendo qué pasa, pues entonces puedes saber básicamente cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a pensar que tú estás buscando oro. Uno de los experimentos que están haciendo con el sincrotrón en Australia es de que ven las hojas de los árboles, de los eucaliptos, que están en una zona donde se estima que hay oro, y ven la cantidad de oro que existe en las hojas. Entonces, con eso y con la cantidad de oro que existe en las raíces, te pueden determinar una estimación sobre la cantidad de reservas potenciales de oro donde está abajo. ¿Sí? Yo hace un momento también hablaba del cáncer de mama. En el cáncer de mama, muchas veces es muy difícil identificar si la célula cancerosa es benigna o maligna. En muchos casos no se puede porque la identificación con los ultrasonidos y con las diferentes técnicas no te da una certeza, ¿no? Con el sincrotrón tú sabes en el 99% de los casos si es benigno o maligno. Entonces tiene 20,000 utilidades. Por ejemplo, en el siglo XIX los pintores eran pobres, la mayor parte de la gente artista era pobre, compraban un lienzo, pintaban, no les gustaba, pintaban de blanco, no les gustaba, volvían a pintar y lo vendían, ¿no? O se lo vendían a otro que lo pintaba de blanco y pintaba algo y se salía. Bueno, puedes tener un Van Gogh atrás, ¿sí? Con el sincrotrón puedes llegar a determinar la firma atómica de lo que es un Van Gogh y empezar a quitar la pintura poco a poco de lo que está encima hasta que llegues al Van Gogh. ¿Sí? O sea, hay 20,000 aplicaciones que se están estudiando ahorita, que se están desarrollando, pero al final de cuentas lo que se necesita es tener un sincrotrón para que los científicos mexicanos puedan empezar a utilizarlo. Mira, yo hago la analogía que es como si estuviéramos con un cincel y un martillo, ¿sí? Y el otro tiene una supercomputadora. Bueno, entonces la gente me dice aquí, bueno, es que ¿para qué sirve el sincrotrón? Bueno, ¿quién va a terminar antes? ¿Sí? ¿El martillo del cincel o el cuate de la computadora? Para hacer ese cálculo, ¿no? O lo que se esté haciendo. Hay que darle esos instrumentos a los científicos mexicanos para que puedan hacer esos grandiosos descubrimientos que necesitamos para hacer de México un país mejor, ¿no? ¿Este sincrotrón tardaría en construirse 10 años, más o menos? Tarda como 10 años en construirse, probablemente menos, pero vamos a poner con todo el espacio serán como 10 años. De pronto con esa experiencia de esos grandes proyectos, como por ejemplo el Gran Telescopio, donde pues hubo una gran cantidad de errores, se han corregido, no hay una inversión muy grande, pero aún así, bueno, no está todavía al 100% y ya cuánto tiempo lleva, de pronto hay como cierta desconfianza. ¿Qué hacer para que un proyecto pues de estos sea a largo plazo y realmente obtengamos esos beneficios como un país de primer mundo? Mira, en México hemos sido tímidos para invertir en ciencia. Vamos a tener 10 proyectos de telescopio, ¿sí? Y 10 proyectos o 5 proyectos de sincrotrón y 3 proyectos de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un solo proyecto? ¿Sí? Un solo proyecto, toda la atención está sobre ese proyecto. Y claro que hay errores, pues si no es de que hagas telescopios todos los días, ¿sí? Pues claro, va a haber errores, lo importante es aprender de esos errores y si la próxima vez que hagas un telescopio, bueno, que ya no se cometan esos errores, ¿sí? Pero al final de cuentas, la única manera de aprender es haciendo. Tenemos que hacer y darle la oportunidad que los mexicanos, los científicos mexicanos, aprendan haciendo. Y al final de cuentas, tengan estos aparatos que van a beneficiar a la población en su conjunto. ¿Este proyecto ya está por construirse o todavía falta que se apruebe o es un proyecto aún? Se están buscando los recursos financieros
porque debe ser el gobierno del estado de Morelos se comprometió a invertir en el proyecto en ciertas cosas, instalaciones, terreno, etcétera. Al final de cuentas se necesita el compromiso fuerte, tiene que ser de la federación. Y ahí, ¿tú cómo lo ves? Tú como estrategia, como pues consultor que te dedicas a este tipo de proyectos. Sí, mira, todo es pasito por pasito. Ahorita estamos dando los primeros pasos. Y una cosa es que la gente conozca lo que es el sincrotrón, primero. Que los científicos conozcan lo que es el sincrotrón. Después que la gente que no son científicos conozcan lo que es el sincrotrón. Que los políticos conozcan el sincrotrón. Que los niños en primaria y secundaria conozcan el sincrotrón. Porque al final de cuentas ellos van a ser los que lo van a usar. Al final de cuentas ellos son los que efectivamente van a terminar su escuela y van a irse directos a utilizarlo. Como primer paso. Segundo paso es ver cómo se da la composición de recursos, ¿no? Para que se pueda integrar. Pero el que la gente lo conozca es un importante paso. Y en ese sentido, la parte laboral, ¿solo sería para físicos y matemáticos o sería para No. Ahorita en todo el mundo casi el 80% de la gente que está usando el sincrotrón no son ni físicos ni matemáticos, ni químicos. Son doctores, son gentes de estéticas, son gentes de minería, gentes de energía, gentes de petróleos, gentes de alimentos. Ahorita estaba hablando sobre un caso del alimento, sobre cómo saber qué variedades de trigo son las más nutricionales, por ejemplo. O sea, de todas las variedades. La medicina es muy importante. Pues doctor, ¿algo más que le quieras decir a la audiencia acerca de...? No, espero que la gente que esté interesada realmente empiece individualmente a buscar en el internet, es sincrotrón, que nada más pongan sincrotrón y que pongan el área que más les interese. Y estoy seguro que va a haber como 20 o 30 investigaciones de lo que les guste, de cualquier tipo de actividad. Gracias, doctor. Un placer, gracias. Gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzar el Conocimiento, una herramienta vital. Alcanzando el conocimiento.